Buenas tardes, voy a platicar acerca de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Una ley que fue publicada el 7 de junio de 2013, en donde básicamente, como su nombre lo indica, habla sobre la responsabilidad ambiental, ¿sí? Provocada por el daño, menoscabo, detrimento de los recursos naturales o daños al medio ambiente, provocada por hechos ilícitos u omisiones que puedan generar las personas físicas o morales. Antes de entrar en materia, pues hay que recordar que hay distintos tipos de responsabilidad. La responsabilidad ambiental, lo primero que hay que distinguir es que es diferente a la responsabilidad civil, a la responsabilidad penal y a la responsabilidad administrativa. Cuando hablamos de responsabilidad civil, hablando de temas de medio ambiente, podemos imaginarnos, por ejemplo, una pipa que lleve una sustancia peligrosa, por ejemplo, amoníaco, o que lleve mercurio o otro tipo de sustancia peligrosa. Supongamos que esta choca y provoca un derrame en el predio de una persona. Esta persona afectada tiene una parcela probablemente de algún cultivo, frijol, por ejemplo. Vamos a poner ese escenario. Cultiva frijol y derivado de esa afectación que él sufre por el derrame, pues pierde la cosecha del año o pierde parte de la cosecha del año, ¿verdad? Entonces ahí es un hecho generador de responsabilidad civil para quien provoca el menoscabo o el detrimento, ¿sí? En este caso del patrimonio de una persona. Entonces ahí incurre en responsabilidad civil. La responsabilidad penal en materia de medio ambiente, para que exista responsabilidad penal, pues es obvio que debe estar tipificado como un delito en el Código Penal Federal. Por ende, si una persona ordena tirar, por ejemplo, sustancias peligrosas, vamos a poner un ejemplo, sustancias radiactivas, en un cuerpo de agua o en un cerro, en un bosque, puede ser acreedor a una sanción de tipo penal porque está considerado como un delito, ¿sí? Entonces quien lo ordene o quien haga como que no lo vio, ¿verdad? Actúe de mala fe, con dolo, incurre en una responsabilidad penal. Y puede ser tanto una persona física como una persona moral. Eso es en cuanto a la responsabilidad penal, y obviamente va a tener un delito privativo de la libertad o una sanción económica, ¿sí? Que puede ampliarse o puede existir un agravante en el tipo de la responsabilidad penal cuando se haga en un área natural protegida. Puede aumentar la pena y puede aumentar la sanción porque es un agravante. Luego tenemos la responsabilidad administrativa. Supongamos que una autoridad como por ejemplo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente nos hace una inspección y determina que no cumplimos con las condicionantes de una manifestación de impacto ambiental, de un informe preventivo, de un cambio de uso de suelo, o no contamos con las licencias o autorizaciones que nosotros debemos de contar como una obligación. Ahí incurrimos en una responsabilidad administrativa que puede derivar en clausura temporal o definitiva por áreas o por todo el centro de trabajo, puede derivar en parar un proceso determinado, puede derivar en arresto administrativo, en multas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto sería parte de la responsabilidad administrativa. Pero algo muy complicado de cuantificar, y pues ya entrando en materia de la responsabilidad ambiental, es precisamente los daños al ambiente. No es sencillo cuantificar la afectación a un ecosistema, por ejemplo un bosque, una tundra, una selva, un desierto. Es muy difícil cuantificar un daño para de alguna manera imponer una sanción económica. No es tan sencillo decir, bueno, pues hubo un derrame de un hidrocarburo en 80 metros cúbicos de suelo, pues esos 80 metros cúbicos de contaminación equivalen a tanta multa, ¿sí? o a determinada sanción. Pues es difícil de cuantificar. Entonces lo que hace la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es que de alguna manera
establece ciertas penalizaciones para esos tipos de responsabilidad, que puede ser subjetiva, la responsabilidad que surge de actos o hechos ilícitos u omisiones, ¿sí?, que provocan un menoscabo, detrimento, daño, deterioro al medio ambiente, como ya lo mencioné al principio. O puede ser una responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva surgirá cuando, por ejemplo, derivado del uso de materiales peligrosos, pues se cause un menoscabo o un daño, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. De alguna manera la responsabilidad ambiental puede derivar, uno, en una compensación por ese daño que se realizó. Cuando nosotros hacemos o realizamos un cambio de uso de suelo, por ejemplo, hay una afectación al medio ambiente que está de alguna manera autorizada previa a su realización por la Secretaría. Entonces, antes de que tú empieces a desmontar o hagas un cambio de uso de suelo, se supone que la Secretaría ya te autorizó un cambio de uso de suelo, pero para ello te pide una compensación, ¿sí? Lo mismo sería esto: hay un daño, hay un menoscabo, hay un detrimento, ¿sí?, en los recursos naturales, en el ambiente, en los ecosistemas, y se procede a una compensación ambiental, a devolver al estado base, pues ahora sí que el ecosistema antes del daño. Sin embargo, esto muchas veces pues no es posible. Por lo tanto, se procede o pudiera procederse en base a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental a la imposición de multas, ¿sí?, o a establecer acciones que minimicen o a tal grado devuelvan en cierto porcentaje el estado base en el que está su ecosistema. Por estado base comprendemos ese recurso natural o ese ecosistema antes de que sufriera la afectación. Entonces, antes de sufrir el daño, el menoscabo, el detrimento, daño, tenía un estado base que cambió cuando sucedió el hecho ilícito. Ejemplo de esto fue el derrame de Grupo México en Sonora, si no me equivoco fue en agosto del 2014, cuando en el río Yaqui y otro río anexo, el río Sonora, hubo un derrame de ácido sulfúrico que afectó cuantiosos predios, el ecosistema, en este caso el río y todos sus alrededores, fauna silvestre, etcétera. Ahí pues la responsabilidad civil en ese caso pues es responder por el daño patrimonial a la gente que de alguna manera subsiste por el río. La responsabilidad administrativa, en caso de no contar con licencias o observar las medidas de seguridad pertinentes para evitar daños al ambiente. O, por ejemplo, la responsabilidad ambiental, que en este caso, aparte de la imposición de multas, pues es establecer plantas tratadoras de agua residual o de tratamiento de agua para de alguna manera mitigar un poco o minimizar, mejor dicho, el daño que se causó al ambiente, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos. Otra cuestión difícil de cuantificar cuando existe un daño ambiental, pues es, por ejemplo, los servicios ambientales que estos prestan. Un servicio ambiental, por ejemplo, de un bosque sería el paisaje que brinda, la captación de dióxido de carbono y la emisión de oxígeno, ¿sí? Esos son servicios ambientales que, dado caso en una afectación, pues no es fácil de alguna manera cuantificar, y acto seguido pues imponer una sanción, ¿sí? Entonces la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental trata de alguna manera de ejercer el concepto del que quien contamina paga, quien ofrece, o más bien quien provoca un daño o detrimento, menoscabo, ¿sí?, a los recursos naturales o a los ecosistemas, debe de responder, independientemente que proceda la vía penal, la vía administrativa o la vía civil. Entonces, bajo este concepto, también las empresas, o mejor dicho, vamos a englobar tanto personas físicas como personas morales, deben de responder por los daños ocasionados al ambiente, bajo la figura jurídica de la responsabilidad ambiental, ¿sí?, que puede proceder por imposición de sanciones económicas, compensación ambiental, ¿sí?, o de alguna manera a establecer las acciones para minimizar los daños causados. ¿Okay? Aquí hay que hacer hincapié
en que hay situaciones en las que podría haber una reducción de esas sanciones. Por ejemplo, contar con un certificado de industria limpia sería algo a favor. Contar con una persona que se dedicase exclusivamente al cumplimiento legal ambiental, como puede ser un técnico, como puede ser un ingeniero, como puede ser un departamento bien establecido de protección al medio ambiente. Esa es otra parte. O que el daño haya estado autorizado previamente por alguna secretaría, en el caso debidamente autorizado, en el caso, por ejemplo, de una manifestación de impacto ambiental, de un cambio de uso de suelo, con sus análisis o estudios de riesgo pertinente por llevar a cabo actividades altamente riesgosas. Entonces, si ese daño ya estaba autorizado previamente, pues no hay delito o responsabilidad que fincar, ¿sí? Porque ya está revisado y autorizado por la Secretaría. Sin embargo, pues creo yo que todavía hay camino por recorrer en cuanto a la aplicación de este tipo de responsabilidad ambiental. Hay poca jurisprudencia o nula jurisprudencia al respecto. Tenemos tratados internacionales, sobre todo los que basan o los que crean este concepto de quien contamina paga. Pero hace falta más trabajo para fortalecer esto de la responsabilidad ambiental. Por lo pronto, esta es mi aportación. Que pase buenas noches.